Buenas tardes, mi nombre es Betsabe Vergara y esta es la evaluación final de la práctica en educación parvularia. Lo primero que veremos será la reflexión en torno a la calidad de la práctica pedagógica. La primera pregunta: ¿las actividades desarrolladas durante la práctica tuvieron los resultados que esperaba? Por mi parte sí, ya que el educador y la TEM fueron súper amables conmigo y con toda la disposición a realizar la recolección de datos, los informes, la entrevista, hacer la planificación. Ellos igual me ayudaron mucho. Entonces fue como súper buena mi práctica. ¿Qué acciones o recursos mejoraría si realizaría la misma práctica de aprendizaje? Yo creo que incorporar más a los niños en el tema de la planificación que tuvimos que hacer, ya que el nerviosismo muchas veces me jugó en contra. Los niños logran los aprendizajes. La mayoría de los niños que estaban en mi aula de clase sí lograron los aprendizajes, pese a que hay niños con necesidades especiales educativas, lo cual había que enseñarles de otra forma, pero igual lograron el aprendizaje esperado que uno quería dentro de la planificación. La educadora ayudaba en el aprendizaje de la alumna. En mi caso sí, la educadora de arte siempre fueron súper comprensivas, con muy buena disposición para ayudarme en todas las actividades que el instituto me pidió a realizar. Aquí hablamos del plan de mejora en torno a la actividad pedagógica. Las dificultades personales que se presentaron durante la experiencia de aprendizaje fueron: la dificultad personal para mí fue el tema de la timidez y el nerviosismo, ya que muchas veces estando dentro del aula sentí ese nerviosismo al entablar comunicación con los niños. Cuando hice mi actividad pedagógica, igual sentí el nerviosismo y la timidez dentro de todos los días en que fui a hacer la práctica. Bueno, para mejorar esta situación en una futura práctica, me voy a preocupar más de interactuar más con las tías del jardín, y también he visto algunas clases de temas de respiración para sacar un poco más el nerviosismo de cuando uno va a realizar una práctica, con el fin de enfrentar aquellas situaciones que se convirtieron en barreras durante la actividad. Reflexiona acerca del siguiente tema: la gestión del equipo del aula y su impacto en el aprendizaje. Bueno, de donde yo realicé mi práctica había solamente una TED y una educadora como para 15, 20 niños, lo que a ellas realmente les complicaba poder llevar el aprendizaje a todos los niños, ya que como hay algunos que tienen necesidades especiales, como el TEA, a ellas les costaba más interactuar, porque de repente estaban con unos niños, después había otro niño que no realizaba la actividad porque hay que explicarles de otra forma. Entonces hacer solamente dos, muchas veces se sentían colapsadas. Bueno, aquí vemos el FODA. Los aspectos positivos: siempre fui respetuosa con los reglamentos del establecimiento, fui responsable y fui muy puntual, nunca llegué atrasada. Los aspectos negativos fue la timidez al hablar con el personal especializado en la sala de clases, ya que iba una vez a la semana una profesora, una fonoaudióloga, pero iba solamente una vez a la semana y ella de repente me hablaba con mucho tecnicismo y a mí me costaba hablar como esa comunicación con ella. Hay nerviosismo aparte. El análisis interno de la alumna, los aspectos positivos: la educadora del establecimiento siempre fue amable conmigo a realizar cualquier actividad. Ella siempre estuvo muy dispuesta a todo. Y lo otro, el aspecto positivo, es que el establecimiento quedaba súper cerca de mi hogar, a 5 minutos. Y aspecto negativo, el hecho de tener una hija y no tener con quién dejarla, porque se me complicaba en el tema del horario, ya que mi hija salía muy temprano del jardín y yo salía más tarde del establecimiento donde fui a hacer la práctica, y tenía que ver con quién dejarla todos los días que fui a hacer mis actividades. A partir de lo descrito anteriormente, reflexiona acerca de la siguiente idea. Las dificultades que se presentaron durante la práctica fueron: bueno, mi dificultad fue el tema de mi hija, como ya lo mencioné, ya que no tenía con quién dejarla muchas veces y tenía que andar como corriendo desde el establecimiento hasta mi casa, y esto muchas veces hizo que yo estuviera muy desconcentrada en algunos temas. Para sobrellevar esta situación en una futura práctica, se preocuparía, yo tendría que organizar mi tiempo y ver con quién deja al cuidado mi hija. Sería como para poder sobrellevar una otra práctica más.
Con el fin de enfrentar la amenaza en una nueva oportunidad, se considerará con anterioridad saber cuánto tiempo es el que tengo que estar en la práctica, ya que como esta fue la primera práctica, yo tuve que ir muchas más veces a la institución, ya que el establecimiento a mí me hizo un calendario para yo poder ir, entonces tenía que ir más días de lo que me pedía en realidad la práctica. Las oportunidades y fortalezas que se dieron en el proceso de práctica se aprovecharán implementando las siguientes acciones. Bueno, como siempre fui respetuosa con todos los de la institución, me gustaría que estas prácticas fueran más extensas y así poder adquirir más conocimiento de lo que uno está estudiando, porque estas prácticas son muy solamente de ir 1 o 2 días, algunas semanas, entonces son muy cortitas. Mi autoevaluación, mantuve actitudes cordiales y respetuosas con las personas siempre. Durante el periodo que duró la práctica me sentí motivada y con ganas de desarrollar los diferentes trabajos que se asignaron siempre. Trabajé prolijamente las tareas encomendadas siempre. Organicé mis tiempos para cumplir con las evaluaciones de la semana siempre. Utilicé diferentes estrategias para comprender los contenidos que abordaban en la semana algunas veces, ya que como lo dije, como andaba de allá para acá, muchas veces no tenía mucho tiempo de meterme a ver los contenidos que da el instituto. Busqué oportunidades para nivelar los vacíos apreciados que se presentaron siempre. Eso yo se los preguntaba mayormente a la educadora del establecimiento cuando yo tenía alguna como inquietud para poder aprender más. Participé en el foro de consulta cuando tuve dudas en el desarrollo de algunas tareas algunas veces. Utilicé los recursos adicionales que ofrece la plataforma siempre. Fue un aporte para el equipo del aula siempre. Cumplí con todas las tareas de trabajo que se tenían que realizar siempre. La dimensión pedagógica. Realicé los ejercicios de la ficha de contenido para poner en práctica el nuevo aprendizaje siempre. Complementé mi estudio con datos extraídos de la bibliografía entregada con la ficha del contenido siempre. La experiencia de aprendizaje implementada resultó ser lúdica y creativa siempre. El material elaborado se ajusta a la necesidad de los párvulos siempre. Los niños y las niñas se mostraron interesados por participar en la experiencia de aprendizaje siempre. Los recursos elaborados facilitaron el logro del objetivo de aprendizaje siempre. Consideré la organización del ambiente de aprendizaje y la implementación de la planificación siempre. Fue un agente colaborador el equipo del aula siempre. Pedí la opinión y consejo a los integrantes del equipo pedagógico cuando necesité desarrollar alguna tarea propia de la asignatura siempre. Logré establecer la conexión entre los aspectos teóricos aprendidos en otras asignaturas y trabajos prácticos siempre. Bueno, aquí estamos viendo la conclusión del educador guía y la conclusión de la práctica inicial. De acuerdo a lo observado durante el periodo de práctica, la estudiante se mostró comprometida con el trabajo pedagógico que implementó en el centro educativo. La respuesta de la educadora fue: la estudiante es una persona muy comprometida con su trabajo, puntual, ordenada y muy cariñosa con los párvulos. ¿Cómo fueron las reacciones que mantuvo la estudiante con los párvulos, equipo y el trabajo del aula? El ambiente fue muy cálido. Los niños no presentaron problemas con la estudiante. Al contrario, la tomaron con mucho cariño. ¿Cuáles fueron los aportes que hizo el estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los párvulos? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, atención individual a los párvulos con necesidades especiales. Y aquí vemos la plantilla de registro de asistencia. Muchas gracias.